Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos sean todos y gracias una vez más por estar con nosotros en el de Música y Ciencia. En esta ocasión queremos compartir con ustedes el video sobre el caudal ecológico, así es que siga con nosotros. La expresión caudal ecológico referida a un río o a cualquier otro cauce de agua corriente es una expresión que puede definirse como el agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce del río, como los hábitats naturales que cobijan una riqueza de flora y fauna, las funciones ambientales como disolución de polutantes o contaminantes, amortiguación de los extremos climáticos e hidrológicos y la preservación del paisaje. Todo proyecto que conlleva la derivación de agua de los cauces hídricos naturales, es decir, agua potable, riego, hidroelectricidad, etc., deben considerar la conservación del caudal ecológico aguas abajo de las obras para evitar la alteración de los corredores ecológicos constituidos por estos cauces hídricos. ¿Pero qué es el caudal ecológico? Es el caudal mínimo que debe mantenerse en un curso de agua al construir una infraestructura hidráulica como una presa, una captación o una derivación, de forma que no se alteren las condiciones naturales del biotopo y se garantice el desarrollo de una vida natural igual a la que existía anteriormente a la construcción de dicha infraestructura. La determinación del caudal ecológico de un río o arroyo se hace según un cuidadoso análisis de las necesidades mínimas de los ecosistemas existentes en el área de influencia de la infraestructura hidráulica, que en alguna forma va a modificar el caudal natural del río o del arroyo. El caudal ecológico se considera pues como una restricción general que se impone a todos los sistemas de explotación sin perjuicio del principio de supremacía del uso para el abastecimiento de poblaciones. ¿Cómo se determina entonces el caudal ecológico? Existen varias metodologías de estimación de los caudales ambientales que se pueden agrupar en métodos hidrológicos, hidráulicos, ecohidráulicos y holísticos. La elección del estimador dependerá del objetivo ambiental planteado para el sistema en donde se quiere aplicar dicha herramienta de gestión integrada. Los más simples son los métodos hidrológicos o estadísticos que determinan el caudal mínimo ecológico a través del estudio de los datos de caudales. Un ejemplo de método estadístico simple es definir el caudal mínimo ecológico como un 10% del caudal medio histórico, que es precisamente lo previsto al menos hasta la fecha. Los métodos hidrológicos representan el abordaje más simple, menos costoso y más utilizado a nivel mundial. Estos se basan en el análisis de series temporales de los caudales de un curso de agua, datos que se pueden obtener de registros históricos de estaciones de aforo o mediante modelación numérica hidrológica hidrodinámica, entre otras formas. Los métodos hidráulicos son similares a los anteriores, pero incorporan parámetros hidráulicos como la velocidad y profundidad del agua y el perímetro mojado, entre otros elementos. Los requerimientos mínimos del caudal se fían generalmente como el punto de inflexión entre el incremento del caudal y del perímetro mojado, o también fijando un porcentaje de hábitat a reservarse con un determinado valor de caudal. Los métodos hidrológicos e hidráulicos han sido desarrollados y aplicados por los ingenieros. Los métodos ecohidráulicos determinan un valor de caudal ambiental integrando el análisis hidrodinámico del tramo del curso bajo estudio y los requerimientos o preferencia de las especies que caracterizan el ecosistema fluvial. Los primeros métodos ecohidráulicos se aplicaron a especies de peces de interés comercial o de interés para la conservación. Actualmente también se toma en cuenta la comunidad biológica, es decir, grupo de especies de un mismo sitio o autótono, y el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas. Estos métodos son replicables, pero para su aplicación se requiere información de la topografía del curso de agua y de la ecología de las especies o comunidades que se quiere conservar, por lo que son más costosos. En general han sido desarrollados conjuntamente entre ingenieros y biólogos pesqueros.
Hace 2 décadas se comenzaron a desarrollar métodos holísticos que permiten determinar regímenes hidrológicos necesarios para mantener la integridad del ecosistema. Además de los usos sociales y productivos, se basan en que el manejo debe contemplar todos los factores biológicos, abióticos, socioeconómicos y el espectro completo del régimen hidrológico, incluyendo tanto su variabilidad espacial como temporal. El módulo biofísico implica la descripción de los elementos naturales y el funcionamiento del río y establece las bases para predecir cambios relacionados a modificaciones del caudal. El módulo sociológico identifica la población en riesgo, describe los usos del río y los perfiles de salud que contribuyen a predecir los impactos sociales de los cambios en el río. Por último, el cuarto módulo calcula los costos de compensación y mitigación de los impactos en la población en riesgo para cada escenario. El resultado es una serie de escenarios descritos que pueden ser utilizados para la toma de decisión. El caudal ecológico es generalmente fijado en los planes de manejo de cuenca con base en estudios específicos o análisis concretos para cada tramo del río, para los riachuelos o cauces de agua abajo del nacimiento. La caracterización de la demanda ambiental, es decir, la cantidad de agua que se considera caudal ecológico, es además consensuada con la intervención de los distintos sectores implicados desde la planificación hasta el uso del agua. El caudal ecológico debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, la base de cálculo deberá responder a una regularidad natural real que, como tal, formará parte de la coevolución entre el medio físico y las comunidades naturales, independientemente de que fuera una relación poco reconocible. Debe evitarse al máximo la incorporación de arbitrariedades en la medida en que supone una intrusión de subjetividad y puede devaluar la solidez de los cálculos. Número 2. La aplicación del método y el resultado a obtener deben ser específicos respectivamente para cada cauce o tramo de cauce en concreto, evitando planteamientos basados en proporcionalidades fijas. La información que cada causa aporta sobre las necesidades de sus comunidades naturales son evaluadas en profundidad. Cabe decir aquí que para cada caso nosotros tenemos un cálculo, es decir, no se puede utilizar un valor para el caudal ecológico para todas las situaciones. Cada cuerpo de agua tiene sus propias especies, tiene sus propias formas, tiene su propio hábitat y la demanda que tienen tanto del agua como de los microorganismos que allí se desarrollan. Entonces no se puede utilizar una metodología estándar con valores estándar. Por eso es que dice que se debe hacer una evaluación con cierto nivel de conciencia y no pensar en repetir números. Derivado en parte del requisito anterior, el método adoptado debe cumplir un axioma tan simple y obvio como que el caudal de mantenimiento o caudal ecológico es comparativamente más conservativo en los cauces menores y menos en los mayores. Restar menos de poco puede conducir a nada, mientras que restar mucho de más puede permitir una situación sostenible. Número 4. Los resultados obtenidos deben estar en línea con experiencias empíricas, tanto bibliográficas como personales, y con los acondicionantes propios de los aprovechamientos hídricos ordinarios sobre la regulación y o derivación de caudales. A pesar de la enorme variedad de métodos de cálculos existentes, los resultados obtenibles de todos ellos siguen una distribución más o menos normal que encierra el intervalo de máxima probabilidad entre el 10% y el 30% del caudal medio interanual. Se trata de que el método adoptado mantenga también como intervalo más probable el indicado, a fin y efecto de intentar representar un equilibrio racional entre la conservación de los ambientales fluviales y el aprovechamiento del agua como recurso. ¿Cuáles son las aplicaciones de caudales ambientales como herramienta de la gestión integral de los recursos hídricos? Aquí debemos contestar la siguiente pregunta: ¿cuánta cantidad de agua se puede extraer del ecosistema sin provocar una degradación inaceptable?
La segunda pregunta que hay que hacerse a la hora de pensar en las aplicaciones de caudales ambientales como herramienta de la gestión integral de recursos hídricos es: ¿en qué momento del año se puede extraer el agua? ¿Momento de estiaje o momento lluvioso? ¿Cuánta cantidad del flujo original se debería reincorporar a un río altamente modificado y con alta extracción de agua para que recupere un funcionamiento saludable? Estas son preguntas que hay que hacerse. Entonces, ¿cuál es el ámbito de la aplicación de los caudales ambientales? ¿Dónde podemos aplicarlo? Evaluación de impacto ambiental de represas, tomas de agua, desecación de humedales, vertido o desvío de aguas, entre otras infraestructuras. Evaluación de impacto ambiental estratégico para obras que pudieran modificar la hidrología local. Por ejemplo, el desvío de un cauce. Planes de manejo en áreas protegidas con ecosistemas acuáticos relevantes. Planes de ordenamiento territorial en casos que exista un ecosistema acuático con importancia socioeconómica o ecosistémica que pueda verse alterado por diferentes usos del territorio. En planes de gestión de cuencas en los diversos niveles que plantea la ley. Política nacional de agua. Otorgamiento de permiso para la construcción de embalses o tomas de agua para riego. En planes de riego. En momentos críticos como por ejemplo en época de sequía, como medida para evitar conflictos por el uso sobrepuesto e intensificado del agua. Para el manejo de los recursos hídricos que realizan las empresas públicas de abastecimiento de agua. En la gestión de recursos hídricos transfronterizos como los ecosistemas bajo control de las comisiones técnicas mixtas de 2 o más países. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la aplicación de las diferentes metodologías de caudales ambientales que hemos mencionado? Sobre lo que es el primer método que mencionamos, el método hidrológico, las ventajas son el bajo costo, bajo requerimiento de información, la rápida aplicación y que es aplicable en casos poco controversiales y como manejo precautorio, como decimos, para tener una idea. Y las desventajas que podemos tener de este método es que requiere información hidrológica diaria disponible para el ecosistema acuático de interés, y ustedes saben que ríos pequeños que no tienen infraestructura hidráulica básicamente no tienen estos historiales. No tiene relación explícita con el componente ecológico excepto el método de régimen completo, es decir que en este método se hace una evaluación muy directa con relación a lo que es el recurso hídrico, pero no se hacen inventario de especies ni ecosistemas para saber realmente cuál debe ser el caudal ecológico que hay que dejar. Este método es importante para tener un estimado. El segundo método que mencionamos, el ecohidráulico o los ecos hidráulicos, tienen como ventaja que toma en cuenta la dimensión ecológica del sistema de interés, presenta ventaja para conservar recursos pesqueros de interés y comunidades relevantes a nivel ecosistémica. Esas son algunas de sus ventajas, pero sus desventajas son mayores costos y tiempos, requiere información hidrológica y ecológica integrada, es muy costoso, se puede decir así. Y los últimos métodos son los holísticos. Integra aspectos hidrológicos, ecológicos y socioeconómicos, permitiendo abordar la gestión de los recursos hídricos de forma integral. La participación de diferentes disciplinas y de grupos interesados contribuye al planteo de escenario de decisión en caso conflictiva. Esas son algunas de sus ventajas, pero las desventajas están: mayores costos y tiempos de aplicación, precisa generar información hidrológica, ecológica y socioeconómica en detalle para cada caso, lo que entonces hace que sea mucho más costoso. Mis amigos, esto es todo. Espero que este video sobre el caudal ecológico haya sido de provecho para algunos. Les recomiendo visitarnos por nuestra página de Música y Ciencia, donde tenemos otros videos de interés y que pueda quizás ser de ayuda para alguno de ustedes. Así que muchas gracias y le veré en el próximo video.